Pues vamos con más preguntas. Juan Carretero, ¿qué es el ácido úrico? Bueno, el ácido úrico es un producto de desecho del organismo. Cuando las células se van muriendo, nuestras células tienen un recambio, nuestras células se cambian cada 4 o 5 años y el desecho que se produce son purinas y las purinas contienen ácido úrico, con lo cual es un desecho de nuestro metabolismo que el cuerpo tiene que eliminar para que no se nos acumule en sangre y produzca los daños que vamos a ver ahora. Cuando tenemos los niveles muy elevados de ácido úrico, ¿es porque no somos capaces de eliminar ese desecho? Efectivamente, o porque no somos capaces o porque generamos más de la cuenta. Hay que tener en cuenta que la gota que produce el ácido úrico que produce la gota se llama la enfermedad de los Reyes. Y la enfermedad de los Reyes es porque no eliminaban suficiente cantidad de ácido úrico, que comían muchísima carne de caza, no hacían mucho deporte y entonces estaban mucho tiempo quietos y eso hace que la sangre se vaya depositando un desecho del metabolismo que es el ácido úrico que da importantes complicaciones. ¿A partir de qué edad uno debe tener cuidado con esas purinas y con esos niveles de ácido úrico? Bueno, se puede dar a cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier edad porque es un problema del metabolismo. Igual que una persona de 20 años puede tener un problema del metabolismo a nivel del tiroides, a nivel de las glándulas suprarrenales, puede tener un metabolismo a nivel del ácido úrico. Todo depende de los desechos que meta en su dieta y que no queme en su energía. La ventaja es que la gente joven sí quema la energía, con lo cual no se la acumula, pero es a partir de los 40, 50 cuando empiezan a aparecer los temidos dolores articulares, la famosa gota, que es el dolor articular de una articulación, sobre todo la del dedo gordo del pie, de los pies, que se hincha muchísimo y duele una auténtica barbaridad. ¿Ese es el principal síntoma? El principal síntoma es el dolor en el pie, en el dedo gordo del pie, la articulación del dedo gordo. La sábana es como una especie de puñalada que te duele una barbaridad y los dolores son espectaculares. Con lo cual vamos a explicar que hay que prevenir ese tipo de dolores, que no nos vengan gente con síntomas ya de gota, con ácido úrico en una artritis gotosa, porque eso se previene muy fácilmente, como vamos a ver. Entonces vamos a empezar a explicar, has dicho, a partir de los 40-50 años, que ya tenemos una vida un poquito más sedentaria, menos actividad, hay que empezar a tener cuidado. ¿Cómo empieza a dar la cara el hecho de que no eliminemos bien esos desechos, esas purinas y ese ácido úrico? Pues primero tiene un problema, que es que no da la cara. Simplemente se encuentra ácido úrico en las revisiones normales de análisis de empresas, gente que se hace revisiones anuales y tal, porque el ácido úrico digamos que es suciedad que va por un río que se va depositando y mientras no genere suficiente, genera cristales, o sea, cristales que se ven en las radiografías y en las ecografías se ven cristales, que lo que están es clavándose en la articulación, entonces no da la cara hasta que no llega a un nivel de tan elevado en ácido úrico que se ha depositado, con lo cual lo que interesa no es esperar a que te dé la gota, es hacer controles preventivos para que nosotros con una dieta sola o con una dieta y medicación podamos controlar ese ácido úrico mucho tiempo antes de que llegue a provocar la artritis gotosa y el dolor tan espectacular que puede provocar. Yo recuerdo a mi tío cuando yo era pequeña con un ataque de gota arrastrando la pierna. El dolor es horroroso porque imagínate agujas clavadas dentro de una articulación, con lo cual el dolor es espectacular. Bueno, el dolor de los Reyes, cuando Felipe, no sé qué Felipe, vino a morirse ahí al Palacio de Cáceres, ya traía la gota y uno de los problemas que puede dar la gota, que si se acumula en el dedo gordo del pie no te da muchos problemas, pero que se puede acumular a lo largo de todo el organismo, con lo cual las artritis gotosas y las enfermedades gotosas pueden ser muy delicadas a lo largo del tiempo. Sería Carlos V a lo mejor, Carlos V, el que vino. Perdón. Vamos a ver si te parece, porque has comentado la enfermedad de los Reyes, Juan, tú lo vas a explicar mejor que yo, has hablado de las carnes de caza. Sí. Entonces, para todos los que ahora se están preguntando con qué alimentos hay que tener especial cuidado a partir de cierta edad, las carnes, para empezar. Carnes rojas y sobre todo carne de caza. La carne de caza es muy rica en purinas y las purinas son las que producen ácido úrico. La carne de caza tiene una composición muy elevada en purinas, entonces si tomas mucha carne de caza generas muchas purinas. Dentro de esas carnes rojas hay una cosa que es muy importante, que son las vísceras. Las vísceras son riquísimas. Pero cuidado, ¿no? Pero mucho cuidado. Los higaditos al ajillo están buenísimos, pero con mucho cuidado. Los riñones, las vísceras. Hay una serie de alimentos que parece como que no tienen ácido úrico y sí los tenemos que tener en la cuenta en la dieta. Básicamente las carnes rojas, los conocidos mariscos. Marisco. Los mariscos son ácido úrico puro y duro, que nosotros podemos tomar marisco. Evidentemente tenemos que hacer una dieta equilibrada, pero hombre, es que luego hay que quemarlos. Los desechos del organismo que nosotros no quemamos, como el colesterol, el ácido úrico, los triglicéridos, se acumulan en nuestro organismo, pero siempre que nosotros no los quememos, por lo cual es importante hacer una buena dieta, pero hacer también una buena ejercicio. No sé si para esto es una suerte, pero con el precio que tiene el marisco, como lo comemos solamente en Navidad, no es tampoco un problema. Bebidas light y alcohol.
Sí, sobre todo el alcohol. El alcohol sí genera muchísimo ácido úrico porque, insisto, el alcohol lo que hace es producir una degeneración de nuestro sistema metabólico. Si el alcohol produce una alteración a nivel del hígado, el metabolismo, digamos, el hígado es el laboratorio del organismo, con lo cual, si el laboratorio está estropeado y le echas mucho alcohol, evidentemente no va a drenar, no va a limpiar el ácido úrico, con lo cual se te puede acumular el ácido úrico en la sangre. Y ese es el peligro, que se acumule en la sangre, que no te dé la cara y un día aparezcas con un dolor espectacular en una articulación. Me ha llamado la atención, un día hablaremos largo y tendido de las bebidas light, sí. Juan, vamos a sentarnos por favor, pero me ha llamado la atención lo de los cristales. Sí, sí. Que se forman esos cristales y de ahí viene ese dolor tan grande. Nos has hablado de algunos alimentos concretos, pero una dieta desequilibrada, prolongada en el tiempo, a pesar de que lo quememos puede acarrear a largo plazo un problema de ácido úrico. Por supuesto que puede acarrearlo, porque hay que tener en cuenta que el ácido úrico, digamos que ya de por sí, cuando nos estamos recambiando, nosotros tenemos un sistema de recambio celular igual que si fuéramos un lagarto, pero a lo largo de los años. Nosotros celularmente, las células viven 4 o 5 años y luego mueren. Al morir esas células generan purinas y esas purinas son ricas en ácido úrico. ¿Cuál es el problema? Todo lo que le hagas el daño a tu metabolismo, la falta de deporte, una dieta desequilibrada, una alimentación muy mala en este sentido, evidentemente va a provocar que se vaya poco a poco depositando, ¿no? En la articulación. Y los cristales hay que verlos. Yo aconsejo a los televidentes que vean imágenes en Google de las agujas, son cristales puros y duros que están dentro de tu articulación. O sea, es clavarte una aguja en una articulación, con lo cual los dolores... ¿Y eso luego cómo se deshace? ¿Un tratamiento farmacológico? Hay que deshacerlo con un tratamiento farmacológico, con un medicamento muy específico que es el alopurinol para quitarlo, pero además hay que dar antiinflamatorios muy específicos y muy selectivos, y el paciente es que tiene que estar en reposo porque es que el roce de las sábanas duele como una puñalada, con lo cual es un tema que hay que prevenir. Hombre, que ya cada día vemos que la gente se cuida más, se hace revisiones analíticas periódicas y tal, pero claro, no te puedes encontrar el nivel normal de ácido úrico, está entre 6 y 7 en mujeres y hombres, y no te puedes encontrar con personas con 9. Antes de despedirnos me gustaría comentar este dato, ¿es más frecuente en hombres que en mujeres? Es mucho más frecuente en hombres, digamos, un poco por la alimentación y por el tema del tipo de alimentación que hacen con la carne. Ahí yo siempre digo a la gente que hay que cambiar mucho la carne por el pescado, y sobre todo que el ácido úrico que tú generas, que no lo puedes eliminar porque es un metabolismo del cuerpo que tus células se están recambiando. Tus células de ahora no tienen nada que ver con las de 4 años. Dentro de 4 años tú tienes células completamente nuevas. Esas células han generado ácido úrico y si tú no lo has eliminado lo tienes acumulado en sangre. En esos 4 años te tienes que hacer algún reconocimiento de empresa, alguna analítica normal, una revisión de tu porque hay que tener en cuenta que muchas veces la alimentación pensamos que solamente son el alcohol, la carne de caza, los mariscos, los embutidos y tal, pero no, es que hay las espinacas, también son riquísimas en purinas, con lo cual... Con lo ricas que están. Con lo ricas que están. Y los espárragos, hay alimentos, por ejemplo, la Coca-Cola, todo lo que son las frutas de colas y té, el café, producen mucho ácido úrico. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros generamos mucho ácido úrico, no lo limpia nuestro metabolismo, porque tengas un metabolismo ralentizado por el tiroides, o tengas un metabolismo que no haces nada de deporte, o tengas un metabolismo que no quemas esa porquería, esa suciedad se va depositando. Y un día, otro día, van haciendo agujas. Me quedo con eso, una enfermedad silenciosa que muchas veces no da la cara hasta que ya no está en un estadio avanzado. Muy avanzado. Juan, tienes que venir otro día para seguir hablando de esto, pero me imagino que habrás tenido muchas pacientes y algún paciente con fibromialgia. Muchísimas, por desgracia mi condición de perito médico hace que la famosa enfermedad de la fibromialgia, que es, y yo no me canso de repetir, que es una enfermedad que es mucho más que dolor. Y no es curioso que es que hay gente que lo sigue negando, y el código, la OMS tiene un código internacional de enfermedad que se llama el CIE-10 y el CIE-11, que es el último que han sacado, que ya es del año 92. Pues te vamos a invitar otro día para que hables de esto, Juan. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pero te preguntaba esto porque hemos querido pasar un día en Afibroex con algunas de las usuarias y de esas 26.000 personas que en Extremadura padecen fibromialgia. Lo que acaba de decir el doctor Carretero es verdad, la incomprensión es algo que todas han sentido en algún momento de su vida.